Uf, periodismo, mi tema. Lo que te gusta. No. Perdona, tu tema, es Eva. nuestro tema realmente. Tu tema. Yo soy muy positiva y tú eres un poquito negativo. Yo, no es que no es mi... A ver, Eva, tú eres una periodista del País, diario español number Uno de los one. mejores. Es tu tema, es tu cosa, ¿no? Mi tema es los helados. Sí. Me flipan los helados, pero el tuyo es el periodismo. El periodismo que vaya transformación está sufriendo en los últimos años y va a sufrir y es más importante que nunca. Bueno, eso... Porque sin periodismo no hay democracia, que es una frase muy manida, pero muy verdadera. Bueno, periodistas. Hay muchos, Así que nada, cómicos hay muy aquí- pocos. Y periodistas hay demasiados. No, hombre, Nah, también, está muy bien. Está muy bien. Periodismo. Todo lo que pasará en periodismo. ¿Con quién? Como ¿Con Eve. Ignacio Escolar. Bueno, y como Eve siempre. Como Eve, con Ignacio Escolar y con Eduardo Suárez. Me parece una combinación muy buena y si la gente quiere saber un poco sobre el periodismo y todo lo que pasará en el periodismo, creo que eso va a ser un capítulo increíble. Gracias a Moeve, porque sin energía tampoco hay periódicos. Ni periodismo. Ni periodistas, ¿eh? Por cierto, ¿puedo decir una cosa? Sí. Tú eres buenísima periodista. Sí, y yo no Gracias, tengo ni Antonio. idea, ¿eh? Pero le he preguntado a gente que sabe. Me ha llegado la patata. Cuando yo fundo el diario.es en el año 2012, estaba al alcance de un grupo de periodistas poner un diario en marcha. Hace 20 años era imposible que un grupo de periodistas, salvo que esos periodistas Pues llamasen millonarios, Rockefeller, o sí, sea, sí, no, sí, sí, sí. era muy caro. Yo lo pude hacer con mis compañeros aprovechando la indemnización por despido de mi anterior trabajo. Fíjate, yo creo que hace unos años estábamos mejor que en Estados Unidos, desde luego, y que en el Reino Unido, y a mí me preocupa que cada vez estamos peor. O sea, yo creo que España se ha polarizado los últimos 5 o 10 años. Entonces, ¿qué es un periodista hoy, en el siglo XXI? Bueno, esa es imposible de responder. Pues está claro. Ya soy periodista, ¿no? Ahora mismo hoy ya soy periodista. Creo que todo eso siento le- bastante. Bueno, para hablar del futuro del periodismo, Uf, qué Es- difícil, ¿eh? nuestro tema, mi tema, sobre Tema, todo. la verdad. Tenemos a Ignacio, Nacho te iba a llamar, Ignacio Escolar, que Ignacio está Escolar. viendo un cambio de nombre y de marca también. Estoy intentando ser Ignacio, no lo consigo, ¿eh? No, bueno, No, me poco. cuesta hasta en casa. He sido toda la vida... He tenido una marca dual. He firmado toda la vida como Ignacio Escolar, pero Sí. todo el mundo me ha llamado, mis amigos, en la redacción, me ha llamado Nacho. En casa no, mi familia me llama Ignacio. Ignacio. Entonces estoy empeñado en tener un solo nombre, no dos. porque- Don Ignacio, si Don le metes Ignacio no el hace don, falta. Con Don Ignacio a Ignacio secas sí, me conformo. sí. se cuadrará más, ¿eh? Me ves Don Ignacio... Con su Ignacio jefe. a secas es suficiente. Periodista, director y fundador del diario.es y también, que esto es muy pertinente para hablar del futuro, uno de los primeros blogueros de España. Es O verdad. sea que- En el año 2000 empecé con... Mi primer blog era un blog de música, después escolar.net en 2003. Sí, hace bastante ya. Y con él tenemos a Eduardo Suárez, jefe editorial del Instituto Reuters, también periodista, ex corresponsal en Londres, en Bruselas, en Nueva York. ¿Qué me dejo? ¿Me dejo alguna? Yo creo que más o menos eso. Pero bueno, para quienes no lo conozcáis, el Instituto Reuters es una institución, ¿no?, de la Universidad de Oxford que se dedica pues, a lo que estamos hoy aquí, a investigar las tendencias del periodismo y lo que va a ser el mundo del periodismo en el futuro. Interesante. Os quería preguntar primero, Ignacio, Eduardo, ¿cómo os conocisteis vosotros? ¿Nosotros dos? Pues mira, no sé si Nacho se acuerda, pero yo sí me acuerdo. ¿Cuándo? Nos conocimos en persona al menos en la cumbre del G20 que hubo en Londres en el año 2010, si no recuerdo mal. 2009 o 2010. Nacho era columnista de Público, ya no era director de Público, pero era columnista y vino a cubrir la cumbre. Y nos tocó una mesa que estábamos justo uno al lado de otro. Yo no conocía a Nacho de nada más que de leerle y eso, pero yo creo que nos conocimos ahí. allí, sí. Sí. Y me tú acuerdo estabas en totalmente. el Yo mundo estaba en el aquella mundo, época, sí, ¿no? yo estaba de Corresponsal. corresponsal para el mundo y estábamos cubriendo la cumbre del G20, que bueno, aquella cumbre era súper importante porque era justo cuando los rescates, en fin, toda la crisis financiera, los bancos desplomándose, y era como el sitio en el que se iba a resolver un poco eso, ¿no? Pero bueno, sí, ahí estaba Nacho. Yo te la recuerdo la rueda de prensa de Sarkozy diciendo que iban a refundar el capitalismo histórica. Guau, sí. Sobre todo porque nunca ocurrió. Nunca ocurrió y luego la que ha montado Sarkozy entera. ¿Cuál es el Aquí mayor seguimos. cambio que desde entonces habéis visto en el mundo del periodismo, desde aquella cumbre del G20 en la que os conocisteis? Madre mía, qué complicado. Creo que entonces lo más llamativo es que entonces prácticamente no había medios digitales de pago, eran todos gratuitos.
Y el muro de pago ha sido la gran cosa, ¿eh? No, que la prensa decidió que no se podía pagar un periódico escrito, sobre todo. La prensa escrita no podía vivir solamente de la publicidad. Así que la única manera de poder ser rentable y tener un sistema sostenible de medios pasaba por el pago de los lectores. Eso en aquella época no estaba sobre la mesa o empezaba a aparecer y ahora es claramente la gran transformación. Fue un error histórico, ¿no, Edu? ¿Esto? ¿Ofrecer gratis un producto que en el kiosco cuesta dinero? Yo creo que visto desde ahora es un error, pero también es muy fácil hablar desde ahora, ¿no? Tenemos que pensar por qué se tomaron ciertas decisiones en cada momento, ¿no? Yo trabajé como periodista muchos años, 14 años en El Mundo, y cuando estábamos en El Mundo tienes que pensar lo que era la web del Mundo.es. O sea, era la web más visitada de España, tenía unas audiencias millonarias, tenía muchos lectores fuera de España, y El Mundo y El País y algún otro medio más en España se subieron a esa ola del tráfico masivo, a esa ola de la publicidad, de los ingresos por publicidad, que de aquellas sí que todavía tenían una cierta sustancia. Y tenemos que acordarnos, ¿no?, de que primero vino Internet, pero luego vinieron los buscadores y el tráfico de los buscadores, y luego nacieron las redes sociales y los medios se subieron también a esa ola de las redes sociales. Y todo eso desde ahora nos parece un poco, bueno, pues inútil, ¿no?, porque todo eso ahora mismo da mucho menos dinero del que daba entonces, pero muchos medios se subieron a esa ola por esa razón. Luego, evidentemente, las redes sociales empezaron a quedar con el dinero de la publicidad, Google se empezó a quedar con el dinero de la publicidad y cada vez ha tenido más sentido, claro, cada vez ha tenido más sentido irnos más hacia las suscripciones. Dicho eso, muchos medios en España, yo diría que casi todos, menos El Diario, siguen viviendo sobre todo de la publicidad digital. O sea, que no es una cosa que es una cosa o la otra. Casi todos los medios, pues yo diría que todos en España tienen ingresos de los dos lados y los van a seguir teniendo durante mucho tiempo. Y para casi todos los medios, salvo El Diario, la mayoría de los ingresos digitales siguen viniendo de la publicidad. Luego hablaremos del caso único que es eldiario.es, pero por volver a esa época, Ignacio, en ese momento nadie se planteaba que igual no tenía sentido dar gratis los contenidos, no había esta reflexión, ¿no? Sí, Era todo subirnos había a la mucho ola. debate interno, hubo algunos periódicos que lo intentaron, en el caso del País hizo un primer intento que luego después tiró para atrás de cobrar. Ahí lo que pasaba era que los ingresos de publicidad todavía eran muy altos en Internet. Un poco lo que más ha cambiado en los últimos 30 años en el modelo de negocio es que por 1000 impresiones, por un CPM, por cada 1000 impresiones, antes te daban varios euros, ahora te dan varios céntimos de euro. Entonces, esto es lo que ha cambiado en los últimos 20 años, que a medida que el número de soportes publicitarios en Internet ha aumentado y cada vez las plataformas tienen más peso, el coste de la publicidad por volumen, lo que se cobra por cada 1000 lectores, ha ido hundiéndose. Y esto ha hecho que los modelos cambiaran. En aquel momento nadie se podía imaginar que la publicidad se desplomaría tanto. Ya. Y además que nos iba a pasar otra cosa, que es que competiríamos con tantos soportes publicitarios. Porque en aquel momento la publicidad era casi algo exclusivamente de la prensa. Había otros soportes de publicidad, pues desde el Toro de Osborne hasta los edificios cuando están en rehabilitación. Pero la prensa tenía un trozo mucho más grande de ese pastel. Ese pastel ha crecido, pero el trozo que le ha quedado a la prensa es muy chiquitito. Eso es lo que ha cambiado. Fíjate que yo tengo un amigo de mis padres que es periodista en La Rioja, que él siempre dice que el periódico es, o las noticias o el periodismo es lo que llena los huecos que deja la publicidad. Es una definición muy clásica. Afortunadamente, bueno, no sé qué nos deparará el futuro. Estamos en un momento de crisis, de transformación que ya se está alargando muchísimos años. ¿Creéis que si seguimos por este camino, también teniendo en cuenta la polarización que estamos viviendo, la crisis de identidad de los medios, puede ser que en 20 años nos extingamos y no haya medios de comunicación tal y como los conocemos hoy? ¿Medios o periodistas? No, habrá las dos cosas. Buena pregunta. ¿Qué Las medios? dos cosas. No, yo soy muy optimista. ¿Pero cómo en esto. cambiarán? Yo creo que Nacho también, pero yo soy muy optimista en esto. Claro que no. O sea, de hecho, si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años aquí, yo creo que los dos habríamos sido mucho más pesimistas. Sí. O sea, ahora mismo en España los medios van encontrando un camino. O sea, es verdad que no a todos les va igual de bien, pero todos están mejor. Yo creo que casi todos, los que son medios de calidad por lo menos, les va mejor de lo que les iba hace unos años. Dentro de 10, de 20 años habrá periodismo, claro que sí. Igual no es exactamente como lo hacemos, igual las empresas son diferentes, las empresas han cambiado mucho. Antes hablábamos de cómo los medios antes eran empresas industriales, eran una especie de fábricas, tenían que llevar un producto físico, tenían que tener una red de distribución física, unas furgonetas, unos kioscos físicos donde se vendían. Todo eso son gastos que los periódicos y los medios ahora no tienen, ¿no?
Las televisiones están un poco más atrás en esa transformación, pero también están en ello, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que obsesionarnos con la forma de las empresas que tendrán los medios en el futuro, pero sí que vamos a ver periodismo, claro que sí. Igual son empresas más pequeñas, o igual son empresas diferentes, o igual ponemos más recursos en un sitio o en otro. Pero vamos, las necesidades que cubren los periódicos y los periodistas no las va a cubrir ninguna otra cosa. Podemos ver diferentes tonos, diferentes maneras de hacerlo, diferentes estándares, ya los estamos viendo, diferentes tipos de medio, ya los estamos viendo, pero no van a desaparecer, de alguna manera existirán. Hay un símil muy interesante que Pastel lo decía antes Ignacio, que es que antes las empresas periodísticas eran como fábricas, lo apuntaba Eduardo, y ahora son más como despachos de abogados. Sí. Los abogados no son a veces muy éticos, la verdad, por ser un poco esperamos que en la empresa diablo. poder hacer... Depende, hay también abogados buenos, no creo que sea justo generalizar. Pero me refería a que cuando te ponías esa metáfora antes de sentarnos aquí, me refería a lo siguiente, que es, antes una empresa de medios, como decía Eduardo, era una empresa industrial y necesitaba mucho capital financiero. Hacía falta un millonario, un gran inversor o un gran grupo, porque si no, los costes de poner un periódico y trasladarlo a cada punto de venta, en la época en la que yo era director de periódicos en papel, había 30.000 puntos de venta en toda España. Tú imagínate llevar un producto que es como los donuts, que caduca a las 2 horas. Es decir, que o lo vendes a primera hora de la mañana o te lo comes tú, porque no hay nada más viejo que un periódico de ayer, ¿no? Y eso, hacerlo cada día, era algo tremendamente costoso. Y de ahí hemos pasado a un mundo en el que lo más caro de las redacciones es el trabajo de la gente, los sueldos de las personas que trabajan allí. Por eso cada vez es más habitual el caso del diario, que seamos los propios periodistas los que nos convirtamos en dueños de la redacción en la que trabajamos. Cuando yo fundo el diario.es en el año 2012, estaba al alcance de un grupo de periodistas poner un diario en marcha. Hace 20 años era imposible que un grupo de periodistas, salvo que esos periodistas pues llamasen Rockefeller, sí, o sea, sí. Era muy caro. Yo lo pude hacer con mis compañeros aprovechando la indemnización por despido de mi anterior trabajo. Eso que pasa en los despachos de abogados o en otro tipo o en la consultoría o en un montón de sitios donde lo importante es el talento humano, no pasaba en los periódicos y ahora sí que ocurre. Vamos a ver si os parece el vídeo que han preparado los compañeros del Orden Mundial, que nos va a avanzar alguna tendencia sobre la que luego podremos seguir hablando. Nuestras sociedades se cimentan sobre los intérpretes, que son gente especializada de algo que nos traduce lo que nosotros no sabemos. Un médico interpreta lo que nosotros percibimos en nuestro cuerpo, en alguna dolencia real y en un tratamiento. Los abogados interpretan la ley cuando tenemos algún problema y los arquitectos las leyes de la física para que nuestra casa no se caiga. Los periodistas, en teoría, interpretan la realidad para que entendamos qué está ocurriendo a nuestro alrededor de manera fidedigna. Y digo en teoría porque si algo caracteriza al periodismo actual es su crisis de legitimidad. Esto probablemente vaya a más para 2040. En España, por los datos del Reuters Institute, solo un 33% de los españoles confía en las noticias que le llegan. Es decir, que 2/3 no lo hacen. Y es un dato que sigue a la baja desde el año 2017. ¿Y por qué la gente no va a confiar en las noticias para 2040? Pues por varias razones. Una es la pura desconfianza. Muchos ciudadanos perciben que los medios de comunicación les ocultan esa información, que no son neutrales, tampoco son independientes, también perciben que los medios polarizan activamente, que no recogen la agenda de ciertos grupos y que incluso dan demasiadas malas noticias. Así que mucha gente ya no confía en ellos como esos intérpretes de la realidad. Y otro grupo de razones es práctico, y es que muchos medios no se han adaptado a los formatos en los que cada vez más gente, especialmente la gente joven, consume la información. Y eso provoca una imagen de lejanía y de ser algo, pues, viejuno, en definitiva. Y si hoy hay mucha más gente que se informa por TikTok que yendo al kiosco y tu medio no está en TikTok pero sí en el kiosco, tienes un problema. Así que en 2040 quedarán los medios que mejor hayan readaptado su modelo a las necesidades de la ciudadanía. Esto exige volver a legitimarse con modelos que primen la calidad, la independencia económica, pues frente a presiones de los anunciantes, y que pongan cierta distancia con el mundo político, donde mucha gente les percibe cercanos y a menudo cómplices. En 2040 la brecha será evidente. Los nuevos medios, con algunas comillas, que se habrán adaptado a nuevos públicos, nuevos modelos económicos y nuevas formas y lenguajes para comunicar, frente a los viejos medios que no hayan podido o querido hacer esa transición, pero que por peso económico o influencia política todavía sigan existiendo con cierta relevancia. Por otro lado, también debemos tener en cuenta cómo vamos a cambiar nosotros, los ciudadanos, en nuestra relación
con la información para el año 2040. Y aquí abrimos otro melón, el de la posverdad. Porque hay una pregunta que sobrevuela la mente y es: ¿queremos información real, ponderada, neutral y ecuánime o queremos que nos digan lo que queremos oír? Y eso asumiendo que, de base, quienes quieren informarse activamente no serán una amplia mayoría de la población. ¿Cómo conjugaremos la desinformación con la realidad social? Y esa pregunta ya la dejo para que la discutáis entre vosotros. Muchas preguntas que discutir, pero claro, yo, por sentar el debate y empezar a hablar en serio, en España ahora algún mismo... periodista? Esa sería la pregunta. Hombre, pues Aquí tienes a tres. es broma, Aquí tienes a tres. Era por animar, que os veía como muy tranquilo. No, pero en España ahora mismo hay 3.000 medios digitales activos, según un estudio de Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra. ¿Qué diríais vosotros, Eduardo, Ignacio, que convierte a un medio en un medio de comunicación? Es que es una serie de cosas, ¿no? Hay una metáfora que se comenta un montón de veces, que es una comparecencia de un político en Estados Unidos que habla de: yo no sé definir la pornografía, pero sé reconocerla, ¿no? Pues con esto pasa algo parecido. ¿Qué es un periódico? Pues un periódico es una redacción que tiene una serie de criterios éticos y profesionales y deontológicos, que trabaja con un método, que es un método como el científico, pero más rápido, que es el método periodístico, que consiste en el contraste de la información, en la verificación, que no es perfecto porque lo nuestro es más rápido. No podemos esperar 3 meses para dar la noticia, con lo cual lo hacemos más deprisa y a veces con más errores. Un medio también es un medio cuando corrige esos errores, cuando rectifica, cuando en esto que pasa en todos los periódicos del mundo, inevitablemente, cuando sucede, después en vez de hacer como que no ha ocurrido, rectifica. Es también aquel que tiene en mi opinión, que tiene unos determinados criterios de transparencia que, además de fiscalizar a la sociedad, se deja fiscalizar por ella, que cuenta cómo se financia, que cuenta quiénes son sus dueños. Esto está, por ejemplo, en la definición que ha hecho la legislación europea de qué es un medio. Básico. Sí. Pero hasta ahora no se cumplía. Eso Ha llegado una parece- nueva ley que va a obligarnos a los medios a ser transparentes, o que dice, por ejemplo, cuánto dinero lleva o recibe de intereses públicos. Eso tiene que hacerlo un medio. Y con todas estas cosas tienes mejores y peores medios. Y algunos directamente por debajo del agua. O sea, hay algunos que no cumplen con los mínimos, ¿no? Sí. Que están ahí sumergidos y que pueden parecer un periódico porque se publica todos los días o varias veces a la semana, actualiza y pone titulares y cosas por debajo, pero no ni da información, ni pretende contrastarla, ni aplica el método periodístico, ni corrige sus errores, ni da ningún dato sobre quiénes son sus dueños. No puede ser que los periódicos seamos esta gente que dice que hay que regular las aerolíneas, las energéticas, los bancos, a AeroNB y a Globo, pero nosotros, Sí. nosotros que no nos toque nadie, A mí porque eso me nosotros... cuadra del periodismo. Bien, que- esto es muy del periodismo, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que una regulación tiene que ser aquella donde, 1, no pueda existir arbitrariedad; 2, valga para un gobierno de la derecha, de la izquierda o del centro; 3, la decisión última sobre qué es o qué no es un medio no la tome un gobierno. Y estas cosas se pueden cumplir y que haya una regulación. De hecho, lo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo hace muy poquito, hace apenas un año, es una regulación bastante interesante y que habla no de cerrar medios, pero sí de los requisitos mínimos que tiene que tener un medio para ser amplificado por las plataformas. Porque uno de los problemas que hay aquí hoy es que un medio, la mayoría de los procesos de pseudoinformación no suceden porque un medio tenga mucha relevancia por sí mismo, es porque tiene un altavoz al lado, que es Twitter o que Y que es no tiene Google, o que es responsabilidad sobre el Facebook. contenido, estas Entonces, plataformas. lo que ha hecho la UE, y me parece que está bien, es regular el altavoz. Que tú, para entrar en ese altavoz, tengas que cumplir una serie de mínimos. Pues, por ejemplo, que no te pague un gobierno extranjero. Es discutible, ¿no? Sí, Pero no sí, parece mal, ¿no? sí. Teniendo en cuenta que existen problemas de guerra híbrida hoy alrededor de la información, pensar que un requisito sea esto para que tú seas amplificado como un medio más del ecosistema, no puedes estar dependiendo de intereses extranjeros, a veces enemigos de los intereses europeos, De todas pues, maneras, no está mal. yo no, porque pensaba que la televisión toda la vida ha sido de Italia. que a veces... Pasa es que no hace falta que extranjero sea- la UE lo define como fuera de Europa. Yo sabes, me acuerdo, ¿no? con 17 años le pregunté a mi padre, ¿está investigando por qué todas las teles de España son de Italia? Y me dijo, yo no lo sé. Y yo, qué raro, ¿no? Es como si, no sé, como si Algún todos periódico. los constructoras periódico. fueran Algún de periódico Rumanía, también, ¿no? sí, Y sí. de repente, si quieren tirar los edificios aquí, ¿qué pasa? Pensando en el futuro, cada vez hay más influencers, youtubers, activistas, ¿no? Que opinan y que informan sobre actualidad. Informan entre comillas, ¿no? Esa es una de las rarezas Eh, de la regulación. Deberían estar con la misma regulación Esta gente que es los medios. periodista, pero ¿cómo les explicamos a la Depende gente de cuáles. Hay lo algunos que es un quesitos que periodista no y lo son que no es un- comunicadores y algunos de ellos también periodistas. No necesariamente el periodismo se hace solo en las redacciones. Hay mucha gente que lo hace uno solo y puede ser periodismo. Pero yo sí que creo que todo lo que es la comunicación tendría que tener unas mismas reglas. O sea, no puede ser que
que el nivel de regulación que tenemos, que existe regulación para los medios. Por ejemplo, el derecho a rectificación, tal y como está concebido desde el 84, ahora probablemente va a cambiar. Pero hasta ahora era que era solamente de los periódicos. Y si tú eras un influencer con 300.000 seguidores, para ti no iba. Y dices, ¿por qué? Eso es anacrónico. Ya. Entonces, ¿qué es un periodista hoy, en el siglo XXI? Bueno, eso es imposible de responder. Y en parte, o sea, por lo que ha dicho Nacho ahora, o sea, porque cada vez hay más gente que está haciendo periodismo y que no ha estudiado periodismo, o que no tiene una carrera lineal, o que no forma parte de una redacción, o que lo hace directamente en redes o en un canal de YouTube. Y yo no les voy a llamar no periodistas, o sea, me parece que hay gente... Y la gente te llama, a mí, yo haciendo la tele Te llaman humor periodista, político, ¿verdad? hace años me llaman No, periodista porque- y yo siempre como, ¿pero cómo voy a ser periodista? Soy un artista, soy un cómico, en plan, es muchísimo más que un periodista. Bueno, pues, No me devalúes. claro, no me devalúes. Pero claro, al lado tienes un periodista y te dice, ¿pero cómo va a ser este periodista? Hombre, periodista soy yo que tengo un método, de lo que decíais antes, ¿no? Si es un periodista así Sí. como de raza y tal, que dice, A ver, pero bueno, a ver, yo hombre, ¿cómo Yo tampoco señora no culpo, distingue? yo no culpo a la gente tampoco, o sea, no al No, por periodista, supuesto, sino claro. ¿verdad? la gente normal, o sea, entre comillas, la gente que no es periodista, mi hermana que es maestra, por ejemplo, o mi cuñado que son maestros, ¿no? Que están en casa, que están viendo la televisión, yo no les culpo, o sea, porque ven a periodistas sentados en tertulias al lado de políticos, al lado de influencers, al lado de cómicos como tú, todo y y es muy difícil para ellos saber exactamente quién es un reportero, quién es un columnista, qué lo quién es, está ahí para por qué opinar, no. quién está... y por qué sí, por qué no. Pero de nuevo, o sea, yo vuelvo a lo de antes, o sea, tampoco es realmente súper importante. O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes de las cosas que son esenciales y las que no lo son. Cuando tuvimos el COVID y la pandemia de COVID, pues cuando corrían bulos en las redes sociales sobre vacunas, sobre o sea, información falsa sobre el virus, sobre todo eso sí que es realmente peligroso y hay que controlarlo y hay que combatirlo. Muchas de las mentiras de los bulos políticos que vemos, de las medias verdades, pues son cosas que hay gente que se las cree, otra gente no se las cree, muchas son discutibles, muchas son opinables, o sea que yo creo que eso tampoco es súper importante. Pero dicho eso, claro que ha cambiado el entorno en el que vivimos y claro que cada vez hay más influencers y medios que no estamos de acuerdo si son medios todos, ¿no? Alguna gente piensa que Canal Red es un medio, otra gente seguramente pensará que no es un De medio. esos 3.000 igual está metido Canal Red. Es que aquí, Eduardo, hay un tema que es el de la línea editorial, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar, ¿hasta dónde puede llegar la línea editorial? ¿Hasta dónde debería llegar? Para que no haya esta confusión Yo creo que entre hay un- hechos e interpretación. Hay un primer límite que es clarísimo, que es el respeto por la verdad. Eso es muy claro, ¿eh? Y lamentablemente muchos pseudomedios pues, no lo cumplen. Pero ese es el principal, ¿no? Ignacio, Y luego- ¿puedo decir una cosa de tu medio? A ver, Yo una vez, por un tema que pude ver de un conocido mío, sí, vi a tu periódico sí. que pudo manejar un tema con dos vertientes y apostó por la verdad. Lo hacemos siempre. O sea, podemos equivocarnos. No, que pero yo al que no menos tengo ni idea de intentamos- periodismo, ese caso lo vi tan cercano que dije... Lo viste en primera mano, pues y, me alegro que lo y no sacaron reconozcas. como una historia súper jugosa y tal, porque les pareció que no era verdad. Y entonces Sí. me lo contó la persona que conocí Qué bien. y dije, O que igual no estaba lo suficientemente contrastada. lo que es- no o sé. que- Y digo, qué raro que alguien pierda la oportunidad. O sea, Pero- ya me pareció como... Sí, pero volvemos a lo de siempre. Al final es una cuestión de estándares y de métodos. O sea, nosotros con el periódico no trabajamos diciendo, a ver a quién le soltamos una leche. No, no funciona así. Esto funciona con que ves la información, la contrastas, la investigas. Muchas veces no la puedes publicar porque no has llegado a una información ni lo bastante relevante ni lo bastante clara como para poder publicar. Muchísimas cosas que se cocinan no llegan nunca a la mesa, muchas. ¿Así? Sí, sí, es muy habitual. Al menos en los buenos medios. Porque los malos no, los malos, pues el plato ha salido malo. En pues este lo caso creo que publicamos y pasó algo parecido a eso, claro, no nos, llegó. nos pasa mucho. Y a veces fallarás, ¿no? O sea, quiero decir, No, por que harás supuesto, algo y sí, dirás, sí, claro. "Uf, Pero Es la lo que diferencia contaba es que antes. los medios de verdad rectifican. Yo creo que sí. Yo creo que la clave está en los mecanismos de rectificación. Es decir, que tú te puedes equivocar, es deseable hacerlo poco, pero te puedes equivocar y cuando eso ocurre tienes que contarle al lector, me he equivocado. Y rectificar, y en función, nosotros eso lo tenemos todo bastante regulado en nuestro estatuto, que define cuándo es un error menor que se puede actualizar sin avisar al lector, cuándo hay que avisarle, cuándo hay que retitular la pieza, cuándo hay que hacer aparte una nota. O sea, define un poco distintos grados de errores a corregir y en función de eso, Te un juro que protocolo. me flipa esto porque pensaba que no. eso Y luego- nadie lo... O sea, No, vamos, no, ni no. de coña. O sea, yo no me Bueno. imagino... Te juro que si me preguntas, ¿tú crees que algún medio hace eso? Y diría, nadie. Que hay muchísimo mito Es un y documento mucha público leyenda. y luego sobre nuestro estatuto me refiero, o sea, lo puede consultar cualquiera y ver cómo funciona. Y luego respecto a la línea editorial, yo siempre he defendido que los medios tienen algo que lo puedes llamar valores o lo puedes llamar ética o lo puedes llamar principios, que en el fondo es
prioridades editoriales, que es de todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que pasa un día en el mundo, ¿tú en qué te fijas? ¿Qué cuentas? Porque al final un periódico dice, no, yo cuento la realidad. Y dices, ya, pero estás contando esta realidad y no esta otra. Claro. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido que no tenemos información de deportes. ¿Es noticia? Seguro, claro que sí, pero hemos fijado otras prioridades. Es muy curioso también porque Elena Herrero Humón, la directora del Observatorio de Medios, que los tres la conocemos, me decía hace poco, claro, es verdad que los dueños de los medios siempre dicen que sus medios son independientes, ¿no? Y que no están sujetos al poder político y que no son influenciados. Te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce Yo y sin que tener hay ni presiones. idea Sí. de los medios, perdón, del periodismo. Yo soy siempre como espectador, trabajando en tanto en los medios, que eso sí que llevo muchos años. Yo he visto la crisis del periodismo de Cash, cuando se acabó la pasta, y vi cómo entraron personas a poner dinero y dijeron lo que había que hacer. ¿Pero creéis que Pero esta esto- relación entre los medios y el poder viene de la transición española, por ejemplo? A ver, yo creo que con esto de los periodistas mienten o los periodistas puntos suspensivos, el verbo que quieras, detrás. O sea, es verdad que lo que hacemos es muy público, o sea, vivimos delante del público, igual que los cómicos, los Se ve actores. todo, sí. Pero yo creo que es un poco injusto siempre generalizar. O sea, yo cuando mi dentista me hace algo malo o lo que sea, no digo, los dentistas son terribles, ¿no? Será ese que te lo ha hecho, ¿no? Es muy fácil criticar a periodistas. Entonces es Pero muy me fácil lo hablar. decís a mí, pero si yo soy el más crítico No. con todo. Oye, con yo- mí mismo. vamos, más crítico O sea, que no yo. os podéis- una cosa que no os creéis lo es tengo que yo todo me por doy asco a mí escrito. mismo. Lo tengo- Y eso es algo que un periodista nunca diría. Por Yo ejemplo. lo tengo todo por escrito. He criticado mucho a los periodistas de españoles y a los no españoles, y en el instituto además tenemos lo hacemos a gala de publicar cosas muy incómodas para muchos periodistas en todas partes del mundo. O sea, que no es algo que... Pero sí creo que es injusto hablar en general de los periodistas, porque, o sea, creo que hay periodistas que hacen su trabajo con estándares y hay gente que se hace pasar por periodistas o que son periodistas porque estudiaron periodismo, pero no están haciendo su No, trabajo no, como deben. sí. Pero dicho eso, o sea, las cosas que nosotros vemos cuando estudiamos periodismo en distintas partes del mundo, hay cosas bastante claras. Por ejemplo, la gente en general en muchos países, o hay una mayoría de gente en muchos países que piensa que la propiedad de los medios influye en el contenido. Eso es algo que es una creencia muy extendida. Mucha gente piensa que eso es así. No sé si es así siempre, si no, dependerá de los medios, dependerá del tipo de información, dependerá de la propiedad del medio. En el diario, por ejemplo, los propietarios son periodistas, pero hay otros medios en España que los propietarios no son periodistas. Y creo que es por lo menos una creencia lógica, o sea, que la gente por lo menos sospeche de eso. ¿Está bien que sospeche la gente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que no es una mala noticia que la gente sospeche de nosotros un poco, que no se fíe, que desconfíe de lo que ve. Yo creo que en general está bien. Es verdad que el porcentaje de gente que confía en las noticias en España, que lo han citado antes en el vídeo, ha bajado bastante, como 20 puntos en los últimos 10 años. Y creo que esto, que es algo que es así, o sea, si estuviéramos aquí hablando en 2013, diríamos que más del 50% de la gente confía en las noticias en España. Hoy es el 33%. O sea, si ha bajado 20 puntos, no sé por qué es. Tenemos que hablar entre todos de por qué es, pero es algo que es así. Igual que sabemos también, porque la caída es un poco como un precipicio, ha caído muchísimo el interés por las noticias en España en los últimos 10 años. Es verdad que veníamos de una época en la que había muchísimo interés, porque pasaban muchísimas cosas en España en 2015-16, pues eso, la abdicación, la subida de Podemos, el procés, o sea, tuvimos unos años de muchísima efervescencia y ahora mismo ese interés ha caído. Y se nota seguramente en el tráfico de los medios y... O sea, que son cosas de las que está bien hablar, pero que son así. O sea, es decir, y yo creo que también nos hablan de otro defecto que tiene el periodismo en España, en mi opinión, y es, lo comentabas tú ahora, Eva, la falta de percepción de independencia. No la falta de independencia, pero que sí que la gente, lo que decías tú antes, ¿no? Pues la gente no nos percibe que somos independientes del poder político o del poder económico. La última que preguntamos esto nosotros, que fue hace 2 años, el dato en España era como, creo que el 13% piensa que somos independientes de la influencia del poder político. Qué majos esa gente, ¿no? O sea, y además ha bajado en los últimos años. Entonces, quedan que idealistas. yo creo que tiene que ver seguramente, ¿no?, con la propiedad de los medios españoles, con la injerencia política en las televisiones públicas, con la cercanía a veces de los grupos de televisión privada también con las empresas, o sea, con los gobiernos. Fíjate, Pero bueno, esto que decía Elena de que todos los periódicos dicen que son independientes, es verdad, todos lo decimos, pero yo creo que hay criterios objetivos para medirlo. Uno es la propiedad. Si tu dueño tiene otros intereses, ¿no? Si tu dueño es un banco, pues cuando abre del banco
La prensa saldrá guapísima. Está clarísimo. Otro es tu modelo de ingresos, cómo te financias. No es igual si dependes de la policía institucional de un gobierno o del otro que si te financias con los lectores. Claro. Otro es la rentabilidad. Es imposible que seas independiente si estás en números rojos, porque acabará alguien, o sea, cuando una empresa periodística pierde dinero de manera sistemática y sigue abierta es porque el negocio lo hace alguien en otro sitio, con la influencia que genera ese periódico, con lo cual no es independiente. Y otro, en mi opinión, ha sido, aunque era menos relevante, pero lo fue mucho en los años de la crisis, la deuda. Los periódicos se endeudaron muchísimo y acabaron siendo, de manera indirecta, también propiedad del sector financiero. Y si tú pierdes dinero, tú dependes de la policía institucional, tu periódico no es rentable y estás endeudado, claramente no puedes ser independiente, aunque tengas muy buenos periodistas dentro, porque la independencia es una condición de hacer las cosas bien. No significa ni siquiera que teniendo todo eso bien lo vayas a hacer bien, pero sin eso es muy difícil, porque vas a tener unos problemas para mantener tu línea editorial que te va a hacer muy difícil seguir. La línea editorial es una cosa que depende, sobre todo, de la independencia económica. Y a partir de ahí construir la independencia editorial. La clave, ¿eh? Porque Sí, yo creo que pero los vamos. periodistas uno a uno todos quieren ser totalmente No, independientes. claro. Bueno, La verdad todos, es que todos pueden meter la pata y todos no pueden, pueden a tener veces no pueden, ¿no? errores y Donde todos pueden, están, tal, es pero es difícil. muy difícil que tú puedas ceñirte unos estándares si tu objetivo nunca ha sido ceñirte Claro. unos estándares. Sí. Fijaos que el ejemplo del diario.es y lo que ha conseguido Ignacio, que menos de una década, bueno, un poquito más de una 12 década, años. 12 años, conseguir que su modelo de negocio se sustente Increíble. en la suscripción, casi 100.000 suscriptores, más de un 40% de los Sí. ingresos vienen de la suscripción. Esto es un poco el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, porque ya del tráfico de Internet, decías antes, Eduardo, que ya no, eso fue al principio, ahora ya cero, de los anunciantes Más tampoco. Solo Bueno, nos es queda más de difícil, suscripción. es más difícil. O sea, yo creo que tenemos que ser realistas también. O sea, lo que ha conseguido evidentemente el diario es una pasada, ¿no? Y en España es algo único, sobre todo por la proporción de dinero que les viene de los socios, ¿no? O sea, es una proporción altísima. La mayoría de los periódicos en España, incluso los que tienen más suscriptores que el diario, como El País, todavía su proporción de ingresos, la proporción de ingresos que viene de las suscripciones es menor. O sea, que creo que eso es súper valioso y súper importante. Pero, o sea, la mayoría de los medios siguen teniendo una distribución de fuentes de ingresos. O sea, viven de los suscriptores en parte, pero también viven de la publicidad, hacen eventos, hacen otras cosas. O sea, tenemos que reconocer ahora mismo es muy difícil para un medio vivir solo de las suscripciones. ¿Cómo recuperamos a esta gente que está desconectada? Bueno, las es que noticias? ya estaba hablando antes, Nacho, de la polarización. Yo creo que sí, hay polarización entre las élites, sobre todo en España, ojalá no más allá, aunque cada vez más, por desgracia, seguramente, pero creo que hay una gran diferencia, seguramente mayor, entre la gente que está conectada a las noticias y la gente que está desconectada de las noticias. Yo creo que para mí, al menos esa es la gran brecha que vemos ahora en España. Y creo que además la manera a veces en la que estamos cubriendo algunos temas y tal, seguramente está agrandando la brecha. También la gente, muchos amigos, ¿no?, que no se dedican a esto y me dicen, jo, es que ¿a quién creemos? Porque un periódico titula una cosa y otro titula por una cosa que es, no sé si contraria, pero que no tiene nada que ver, sobre el mismo tema. A ver, yo creo que es complicado. Creo que esto debería estar, que debería enseñarse en los colegios. Es decir, que En la ha pasado una educación. cosa muy interesante en los últimos años. Había mucho debate hace 20 años sobre si la gente iba a poder tener alfabetización digital, ¿no? Había mucho debate sobre vamos a desclasar a la gente entre los que sepan manejar. La tecnología lo ha hecho muy bien. Ahora todo el mundo sabe manejar un teléfono móvil. Ha conseguido que la alfabetización tecnológica esté muy avanzada, pero la mediática no. O sea, saber diferenciar entre una noticia y el típico bulo que te llega por WhatsApp requiere educación. Y educación que habría que dar en los colegios desde edad temprana. Sí. Todavía más difícil, o sea, dices entre una noticia y un bulo que te llega por WhatsApp, claro que sí, pero el problema yo creo que tenemos en España también es que hay noticias bien hechas y noticias mal hechas. Sí. ¿Qué tiene que tener una Sí. noticia? ¿Qué 3 elementos o 4 para que sea una noticia Jo. de la A que ver, no uno sé, se Nacho pueda... sabe mucho más que yo de hay esto. muchas cosas que pueden que para son que lo sepa la indicadores. gente. Primero, ¿quién es la Indicadores. fuente? ¿O quiénes son las fuentes? ¿Cuántas hay? ¿Quién lo ha dicho? ¿Una persona anónima y nada más? Muy importante. ¿O varias? Sí, exacto. Estos parece una tontería, ¿eh? Pero Sí, esa bueno, se- pero esto es una cosa que puedes comprobar tú mismo, ¿eh? ¿Cuántas fuentes hay y quiénes son? Fuentes de la ¿Hablan en on noticia. o hablan en off? O sea, uno que ha dicho según fuente o luego, ¿hay documentos? Porque nosotros muchas de las cosas, digamos que en periodismo yo aplico, esto lo debatimos mucho en la redacción, que en función de cuál sea la acusación, tú tienes que elevar la prueba. Es decir, no es lo mismo decir que hay malestar en el gobierno por la política económica que decir el ministro ha robado. Si vas a decir el ministro ha robado, enséñame papeles, enséñame algo más que alguien que dice qué. Entonces, esto
que es muy básico, pero que tiene una técnica que se puede contrastar, que puedes ir mirando, consiste en eso, en ver cuáles son las evidencias que permiten sujetar esa noticia. Si hay documentación o no la hay, si hay fuentes abiertas o no las hay, si hay fuentes en público o no las hay. Y sobre eso, ¿cómo de extraordinaria es la acusación? Porque decir que la Tierra es redonda con fuente anónima, que la Tierra es plana con fuente anónima, pues oye, si vas a llevar la contraria a todos los científicos del planeta, tienes que ir fuerte, tienes que tener un poquito más que una persona me ha dicho. O decir que alguien ha robado, o que ha matado, o que ha cometido un delito, todo eso requiere fuente muy fuerte, que no puede ser un enmascarado. Sí. Y esto nos ha pasado. Tuvimos hace poco, por poner un ejemplo, una denuncia en la Audiencia Nacional que fue rechazada de plano de una persona anónima que había llevado sobres a Ferraz. ¿Quién es? No lo decimos, que es secreto. No, es que no lo quiere decir. Digo, pues entonces, ¿qué tenemos? Una persona anónima haciendo una acusación anónima. Esto es una noticia. Sí. Es igual que, no sé, que mostraba contabilidad en vez de los papeles de Bárcenas o todo el caso Filesa. Es que no tiene nada que ver. O sea, te vas viendo cuáles son las pruebas que sujetan cada una de las acusaciones en periodismo y te valen para saber si ese titular está armado, está sujeto o no lo está. O es un dardo que se ha lanzado ahí. Que puede ser cierto, pero que no es lo bastante cierto, no está lo bastante adaptado como para publicar. Y luego muchas veces la desinformación procede más de redes sociales, de otro tipo de plataformas que no son los medios de comunicación. Bueno, hay un poco de todo, yo diría. Yo diría que hay un poco de todo. ¿Qué porcentaje habéis? ¿Tenéis porcentaje en el Instituto Reuters? No tenemos porcentajes de eso, pero sí que yo soy muy escéptico sobre los discursos y hemos visto muchos discursos de este tipo en los últimos meses en España de las redes sociales son malas, el periodismo es bueno. Bueno, yo creo que hay de todo. Hay gente en redes sociales haciendo muy buena información que no están en los medios y hay gente en los medios haciendo un trabajo muy malo y muy dañino y publicando noticias falsas o no contrastadas o haciendo cosas que se hacen pasar por periodismo y que no lo son. O sea, que creo que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo los periodistas en esto. Sí, pero volvemos adelante. Esa es una cuestión de estándares. Y luego también que pasa otra cosa, que es, me estoy leyendo ahora el nuevo de Harari, el de Nexus, que es interesante. Sí. Y uno de los planteamientos que hace, y tiene toda la razón, es que tendemos a pensar que cuando mejora la tecnología de acceso a la información, mejora la información. Y de hecho lo pensamos a veces con ejemplos erróneos, porque siempre se decía, yo lo creía también, que la imprenta había ayudado a mejorar la información. Y dice Harari, no. La imprenta lo primero que trajo es la quema de brujas. No se quemaba brujas en el siglo XIII, se quemó brujas, se quemaba las mujeres por brujas. Cuando se inventa una tecnología llamada imprenta, hay un libro muy concreto que se inventa toda la conspiración o el bulo de que hay mujeres que son brujas y a partir de ahí empiezan a quemar brujas en el 16, el 17 y el 18, ya con la imprenta. Es decir, que algo que es justo al contrario. Esa tecnología de la información generó más desinformación. Y ahora está pasando algo parecido. La tecnología de información más perfecta que existe, jamás pensada, que es Internet, los teléfonos móviles conectados, de repente está provocando que haya más gente que nunca en la historia que cree que la Tierra es plana o que las vacunas matan. Sí. Y esto ha pasado precisamente porque una tecnología de información muy poderosa y muy disruptiva, como fue la imprenta, como es Internet, lo que hace es, a corto plazo, es multiplicar las mentiras, no multiplicar la verdad. Multiplica la capacidad del ser humano para inventarse ficciones y creérselas. Y eso es lo que nos está pasando ahora, en mi opinión. Dando un Kit Kat a un bebé de 6 meses. Eso Estábamos flipando. ¿Qué valores creéis que se valorarán en los periodistas del futuro? Yo creo que una de las cosas que se valorará será la voz propia. O sea, no solo... Bueno, por supuesto la información, eso es lo básico. O sea, si tienes información veraz, nueva, distinta, exclusiva, obviamente eso no lo puede tener ahora mismo la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial te puede ayudar a analizar documentos y a encontrar información propia, pero eso desde luego. Pero luego yo creo que la voz es importante, sobre todo en el periodismo escrito va a ser cada vez más importante, porque estamos viendo prosa como de esta que fabrica ChatGPT, que es completamente insulsa, sí que no tiene ningún interés, ¿no? Y en cambio yo creo que la gente que escriba de una manera distinta, de una manera interesante, seguramente eso se va a valorar más. Yo pienso que sí. ¿Y solo sobrevivirán los grandes medios que tengan una estructura potente de suscriptores? Porque esto se habla mucho, ¿no? Los medios pequeños y medianos, yo creo que sí. Van a sobrevivir, esto para mí es sencillo, van a sobrevivir aquellos medios que tengan una comunidad de lectores. Que se puede convertir en recursos económicos de muchas maneras. La más directa es la suscripción, pero no solo. Pero tienes que tener una audiencia real. El problema que tenemos hoy es que muchas de las audiencias masivas de muchos medios ni siquiera dependen de ellos mismos, dependen de un algoritmo. Dependen del amplificador de Google, de X, de Facebook. ¿Eso a qué te lleva? Pues yo creo que es una estrategia equivocada porque los algoritmos cambian.
Es como construir una casa en una zona inundable. De repente va a llegar un río y se te va a llevar. Y ya ha pasado en los últimos años. Hubo mucha gente que construyó medios inmensos que fueron, durante mucho tiempo, parecían que iban a ser muy prestigiosos y que eran el futuro del periodismo y que estaban basados todo en el algoritmo de Facebook. En Facebook, fundamentalmente. Facebook, Playground, Byte, muchísimos que de repente el algoritmo cambió, decidieron en Facebook que ya no eran tanto noticias, sino que era lo que recomendaba tu prima, y a partir de ahí se acabó. Y se hundió el imperio, ¿eh? Hubo muchos periódicos o medios de comunicación que fueron muy grandes, pero si tú te diriges a una comunidad y no un algoritmo, a largo plazo acertarás. A corto plazo te va a costar más, porque los algoritmos son muy vistosos, te permiten generar mucha audiencia a muy cortoplacista, pero a largo plazo la única apuesta segura es apostar por los audiencias reales. Un medio de comunicación, una cantante, un creador de contenido, generar comunidades. Es igual. O sea, estamos hablando que Confianza. la carrera que hay que estudiar es generación de comunidades, la Sí, es que licenciatura. existe, pero en realidad está todo muy relacionado. Un periódico es una relación de confianza entre una redacción y unos lectores. Esa es mi definición. Y siempre funciona así. Y esa confianza la tienes que trabajar poco a poco, con información veraz, contrastada, que vea que corriges, que vea que tus prioridades son las suyas también, que hablas de lo que les interesa también, porque eso también es un periódico, aquello que atiende mis necesidades de información, que no son iguales las de todo el mundo. Pues está claro. Ya soy periodista, ¿no? Ahora mismo hoy ya soy periodista, me Que todo eso siento bastante. le esté sirviendo mucho a la gente. Vamos ahora con el cuestionario rápido. Os voy a pedir, como Vale. siempre dice Ferreras, un titular, ¿vale? Aunque justifiquéis vuestra respuesta. ¿Te fijas más en los nuevos digitales que aparecen a la izquierda del diario o a la derecha? No aparecen tantos. En realidad es que hay muchos más a la derecha que a la Te izquierda. iba a decir, ¿te queda alguno a la izquierda? Es que son muy poquitos, son muy pocos. Me fijo en todos, pero creo que hay una desproporción. Hay muchos más periódicos en general, pequeños, medianos o grandes, en la derecha que en la izquierda. ¿Tú coincides con esto? Empíricamente. Sí, yo diría que sí, pero yo lo que destacaría de España es que es un país muy plural y luego también que es un país con muchos medios digitales, quizá demasiados y no todos sostenidos de una manera muy clara, pero incluso si quitamos los que están sostenidos de una manera un poco opaca, yo creo que España se distingue en Europa por tener un sector de medios digitales muy potente, muy rentable y muy influyente, más que en otros países. Sí. Creo que eso es algo que en otros países de Europa no existe. Sí, lo que no hay fuera, eso lo he tenido muy estudiado en el Instituto Reuters, es medios digitales grandes. Casi todos los grandes medios en casi todos los países europeos son periódicos de papel que están en Internet. Lo que no hay es lo que ha ocurrido aquí, que tiene, creo que ver con que la crisis del papel aquí fue más pronunciada y permitió que surgieran más nuevos medios por huecos que se quedaron sin cubrir o sin atender de audiencias que no tenían que leer, ¿no? Pero esto de que en España haya 3 o 4 medios nativos digitales que están entre los 5 más Genial, grandes, ¿no? Eso me parece una cosa increíble. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Nos estamos cargando las preguntas rápidas. No, pero bien. En cuanto a- Tenemos al director loco perdido ahí que nunca son rápidas. Pero esto perdona, entonces pensábamos que estábamos mal y no estamos tan mal. No. Y en cuanto a nivel de polarización, Claro. Eduardo, tú que conoces Reino Unido, Estados Unidos, que conoces Bélgica, ¿estamos mejor o peor que estos países? Pues fíjate, yo creo que hace unos años estábamos mejor que en Estados Unidos, desde luego, y que en el Reino Unido, y a mí me preocupa que cada vez estamos peor. O sea, yo creo que España se ha polarizado en los últimos 5 o 10 años. Sigo creyendo que estamos mejor que en Estados Unidos. En Estados Unidos el problema que tienen es que hay un 30% de la gente que está completamente fuera de la realidad. Creo que en España no estamos ahí todavía, pero sí creo que en los últimos años ha habido más polarización y creo que la culpa es un poco entre los políticos y los periodistas, seguramente. Nacho, yo no sé si alguna vez te has reído, te ha dado un poco de bochorno cuando has visto la investigación o las investigaciones que sacaba algún otro medio. O has Ha dicho, habido "Esto algunas jamás que- lo haría yo". Me toca algunas veces desmentirlas, porque ha habido lectores que nos han preguntado, oye, ¿por qué no habéis publicado esta noticia? Pues hemos explicado por qué. Un ejemplo muy concreto, una historia de investigación que sacó Público sobre el atentado a las Ramblas, que daba a entender que detrás de eso había un servicio de inteligencia español intentando que muriese gente en Barcelona. Volvemos a lo de las pruebas que contaba antes. Para decir eso, que es una acusación gravísima, te hace falta un poquito de... Y yo, en mi opinión, y así lo publiqué en su momento, ahí no lo había. Ya. Tuve que explicarlo, pero porque muchos socios me decían, ¿pero por qué no contáis esto? ¿Pero por qué no dais esta noticia? Y pues lo tuvimos que responder. Pero pasa muchas veces. O sea,
Eso lo valoran mucho también los socios y los lectores, ¿no? El tener esa respuesta y esa intercomunicación. Sí, o sea, nosotros hablamos mucho con nuestros socios y socios. Les convocamos a eventos en distintas ciudades donde pueden preguntar lo que quieran y les respondo sin ningún tipo de tapujo. O sea, son salas donde juntamos a 300 personas. La última vez fue en Bilbao hace apenas una semana, pero hacemos 6, 7, 8 al año de esas características. Y la gente lo agradece mucho. Que le contestes a la cara y le digas, oye, ¿esto por qué no lo habéis dado? ¿O esto por qué lo habéis dado así? ¿O esta noticia no la queréis contar? Bueno, es que esa noticia, ojo, que fíjate, que es que está mal contrastada, o yo creo que está mal investigada, o aquí faltan cosas que no están. O la información que tenemos nosotros es otra, que también pasa a veces. Ay, Edu, esta pregunta me hace mucha gracia. ¿Alguna vez le has pedido a un amigo o a María o a quien sea la clave para entrar en un periódico y saltarte el muro de pago? Pero, esto es muy fuerte que lo diga Eduardo Suárez. Eduardo, llámame. A ver, que hay varias webs que no haces que pedírselo a nadie. Es que creo que no hay nadie, bueno, no sé si habrá alguien en España que esté tan suscrito a tantos periódicos como yo. O sea, como yo y mi mujer, vamos, porque son suscripciones comunes. No, nosotros estamos suscritos ahora, fíjate, al New York Times, Washington Post, el Atlantic, el New Yorker, El País, el Diario, por supuesto. No sé si me dejo alguno, somos socios de Maldita, yo soy socio de Cibio también. No, en el Reino Unido no estamos suscritos a ninguno. User, ¿eh? Eres un usuario duro de... Sí, un poco sí. Es que Reino Unido a ver, pone The Guardian y es la única vez que pedí una... La única vez que pedí una clave, que no fue una clave en realidad, el pedido que me mandaron el enlace fue a un compañero del Confidencial porque queríamos citar un artículo en el Reuters Institute, un artículo que habían escrito, de hecho, que estaba muy muy bien, os recomiendo, sobre influencers prorrusos que habían ido al Donbass a cubrir la guerra desde el lado ruso, digamos, ¿no? Que uno de ellos era el ya célebre Rubén Gispert. Sí. Que podemos de nuevo reabrir la conversación sobre si es periodista o no es periodista, que seguramente no, pero de nuevo es otra historia. Bueno, pero si es en ese caso, te perdona. Sí. Ignacio, ¿qué da más miedo? ¿La llamada de un político amigo o enemigo? Yo creo que ninguna de las dos, llaman todos. O sea, nosotros hablamos y ninguno es amigo o enemigo, en el sentido de que los hay que tienen mejor prensa en el diario y peor prensa, pero por su comportamiento, o por las cosas que hacen, pero amigos, enemigos, ni una cosa ni la otra. Pero sí que es muy cotidiano. Es decir, nuestro trabajo consiste en muchos ámbitos en hablar de los que hacen este tipo de personas, los diputados. Muy cotidiano que te llame un político. Es muy habitual que yo hable con políticos a todas horas. Pero que te no llamen solo en plan, mi caso. oye, ¿qué has dicho? Tal. No, yo no sé, nosotros nos llaman sobre todo para, oye, que esto que habéis dado no es así, o esto, o te quiero contar, es que te falta este dato. Vale. Yo lo agradezco, Sí. yo prefiero que me cuenten, y de hecho yo cojo el teléfono a todo el mundo cuando llama y muy rara vez, sobre todo porque las presiones suelen ir a donde tienen sentido, o sea, donde consiguen un resultado. ¿Dónde es? En aquellos medios que dependen de esas presiones. Es que volvemos al tema de la financiación. financiación. A mí no me llaman para decirme, y como tal, te cortamos la publicidad. Bueno, pues córtala si quieres, pero que esto es otra cosa. Esto es un periódico que no va a depender de que tú te enfades o te desenfades. Eso... Que si alguien está mirando en casa a montar a un medio o a lo que sea, independencia... Por eso a mí me interesaba tanto hablar del modelo de negocio. Empieza por la económica y luego tiene una editorial. Luego ya viene la otra, ¿eh? Sí, yo lo veo, sí. Vamos a ver si os parece el vídeo del orden mundial sobre los big fails que ha tenido la futurología A ver. en los últimos años, lo que predecían que iban a ser los medios de comunicación hoy y el periodismo. En el apartado de predicciones que salieron mal, hoy vengo a meterme con un concepto periodístico muy noventero, el del periodismo ciudadano. Fue uno de los hijos del ideal que vino con la expansión de Internet, y es que se había abierto ante nosotros una ventana de conocimiento jamás vista en la historia. Podíamos estar mejor informados que nunca, y hoy sabemos que más que una ventana, eso se pareció más a abrir la caja de Pandora. Irónicamente, este concepto del periodismo ciudadano lo está rescatando ahora Elon Musk en un intento por empoderar, al menos de manera aparente y particular a la forma de Elon Musk, a las masas tuiteras que le bailan el agua. La idea del periodismo ciudadano era bastante noble, eso hay que reconocerlo, que cualquier persona, gracias al desarrollo de Internet y luego de los teléfonos inteligentes, pudiesen ser periodistas creando y difundiendo su propia información a través de, por ejemplo, blogs o redes sociales. Hasta aquí todo bien. Pero entonces la pregunta era, si cualquier persona puede ser periodista,
¿Qué valor aportan entonces los periodistas? Si cualquiera puede crear e interpretar la información conforme a su propio sistema, ¿qué aportan los medios de comunicación? Esta idea fue una de las formas en las que luego se expandió la idea de la posverdad, o una de las ideas de la posverdad. El resto me mienten y yo tengo mi verdad. ¿Quiere decir que hay que sacar de la ecuación periodística a la ciudadanía? En absoluto. De hecho, es al revés. Periodista y ciudadano deben tener su papel, eso sí, complementario, y es algo que hay que rescatar para 2040. Los ciudadanos pueden tener quejas, pueden ofrecer visiones, y esa agenda debe tenerla en cuenta el periodista. Y a partir de ahí comenzar a trabajar. Eso, además, resolvería muchos de los problemas de legitimidad y de representación que la ciudadanía percibe del mundo periodístico. Si mucha gente se siente excluida de la información, es hora de volver a tenerla en cuenta. La gran mentira del periodismo ciudadano, Bueno. Esto, fíjate, si te lo dicen con policía, lo entiendes a la primera. Vamos a sustituir a la policía por policías ciudadanos que van a patrullar los barrios dando palizas a los delincuentes sin necesidad de que... No, pero que es un lo que nos marrón. ahorramos. Ahora los medios sois vosotros. Como decirán los albañiles, sois vosotros. Pero yo no sé, joder, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a hacer una casa yo? Se va a caer. Fíjate, yo en la parte de predicciones fallidas, yo me equivoqué en mi optimismo con la tecnología. O sea, creía que iba a ser mucho más... Me imaginaba más ese futuro de vamos a estar más informados que nunca, va a desaparecer la mentira. Y eso de verdad me lo creía y evidentemente me equivoqué. Yo creo que lo que ha pasado con eso es que está muy bien que los medios puedan tener contraversión, es decir, que los medios dejen de estar encima de una columna sin ningún tipo de crítica. Eso es positivo para la profesión y para la sociedad. Pero está mal esa percepción por la cual la verdad es algo relativo, o esa idea de que cualquiera puede hacer nuestro trabajo, porque todo el mundo puede correr 100 metros, ¿vale? Y todo el mundo puede escribir una noticia, pero hacerlo en 10 segundos hace falta entrenar, hace falta trabajar todos los días, hace falta unas aptitudes de base que no todo el mundo tiene, y requiere sobre todo una constancia y un trabajo, una metodología, una formación, un montón de cosas que no se tienen simplemente dedicándote a hacerlas, ¿no? Y que en algunos casos hay ejemplos estupendos de gente que hace fuera de los medios información y acaba haciendo periodismo, muchísimos, interesantísimo, y en otros casos lo que hay es intentar ponerse un gorro de cierta credibilidad para contar tu propia mentira, no tu propia verdad. A mí hay una idea que me parece muy interesante, que es que vamos a llegar a un nivel de ruido, de desinformación y de bulos, que esto lo que va a hacer es que las grandes cabeceras florezcan otra vez, y los grandes medios y el periodismo de verdad, porque va a haber vamos a necesitar más que nunca que alguien ordene todo por esto. ejemplo, cuando pasó la última Dana, cuando pasó el desastre en Valencia, nos encontramos una cosa muy llamativa en las tendencias de búsquedas. Las tendencias de búsquedas de Google son públicas, puedes mirarla. Y empezó a aparecer las búsquedas Dana El País, Dana El Mundo, Dana El Diario.es. ¿Por qué? Quería ver. Porque lo hizo mucho quería Gabilondo. informarse en un medio de verdad. Sí, lo dice Gabilondo. Cuando hay una inundación, la gente lo primero que busca es el agua potable. Bueno, pasó en la pandemia es también. Lo que está en los medios. Pues en la pandemia la gente volvió a la televisión, a las grandes televisiones, volvió a los grandes medios, pero es así, es el efecto, ¿no? Cuando pasa algo, una guerra, la guerra de Ucrania, también lo vimos. Sobre el periodismo ciudadano, dos cosas, por llevaros la contraria. O sea, dos ejemplos yo creo en los que sí que el periodismo ciudadano ha sido imprescindible, y son lugares o momentos en los que no había periodistas profesionales. La primavera guerra de árabe. Gaza. La guerra de Gaza, pues sí, podríamos decir la primavera árabe, pero en el caso de Gaza es muy concreto, porque el caso de Gaza es un sitio donde no hay periodistas. No dejaban entrar a los periodistas. Todavía no han podido entrar. Y en cambio hemos visto un montón de imágenes y un montón de noticias, y qué bien que las hemos visto, de las masacres de Israel, de las propias masacres también a veces del lado palestino, y eso lo hemos visto porque había gente con teléfonos móviles grabando, y a veces eran periodistas profesionales palestinos, pero muchas veces eran personas con teléfonos móviles. Y el segundo caso es el asesinato de George Floyd, que os acordaréis. O sea, hay una persona que fue la que grabó el vídeo, y gracias a eso lo tenemos, y a esa persona le dieron una mención en un premio Pulitzer, y no era un periodista profesional, era una persona con un teléfono móvil. Es verdad que en la mayoría de los casos, como dice Nacho, obviamente, o sea, los periodistas profesionales estamos para algo, ¿no? Y el método, los estándares, pero hay circunstancias excepcionales y, bueno, como hoy tenemos todos un teléfono móvil en el bolsillo, todos podemos hacer un acto de periodismo, aunque no seamos periodistas. Has dicho el método, los estándares, pero si no se aplica el método y los estándares, todo el mundo es lo mismo, ¿no? O sea, es como que me parece que es lo que he aprendido hoy. He aprendido hoy que el método y los estándares es la cosa. Pero el caso de Gaza es muy interesante, por ejemplo, porque ¿os acordáis cuando el famoso bombardeo de este hospital en Gaza, casi al principio de la guerra, ¿no? Que hubo un montón de versiones, un montón de imágenes desde el sitio, nadie sabía lo que había pasado,
pero estaba la materia prima. O sea, teníamos la materia prima que eran los vídeos que se habían grabado desde el lugar, ¿no? Y con esos vídeos luego hubo periodistas profesionales en el New York Times, en el Washington Post, en otros medios que reconstruyeron lo que había pasado y empezaron a analizar que si aquí está el edificio y el misil llega por este lado y entonces desde el otro edificio lo ves desde este otro lado y tal, y entonces, bueno, llegaron a una versión razonable de lo que había pasado. Pero eso no lo podríamos haber tenido hace eso. Si eso hubiera pasado hace 30 años en la guerra de Irak del año 90, es que no lo podríamos haber visto, porque no había gente con teléfonos sobre el terreno y hoy sí que están. Entonces, sí, los estándares son importantes, pero lo bueno es que ahora tenemos gente con estándares que puede acceder a materia prima y por eso pues las redes sociales con todos sus problemas, pues yo creo que no han estado mal, porque bueno, o sea, nos ofrecen por lo menos una vía más, ¿no? Para intentar saber lo que ha pasado en sitios donde no es fácil saber. Y utilizarlas de forma ética y que sean una buena herramienta. Qué bien ha estado, enhorabuena Muchas a los gracias. dos por vuestro trabajo. Que viva el periodismo, que vivan los periodistas. Castelo, suscríbete a un medio de comunicación. Yo estoy por suscrito favor. a muchos, ¿eh? Hay un momento que he dicho, sois yonkis de la información y he pensado, Un poco sí, ¿A cuál ¿no? estás suscrito? a todo. A todo. Y internacionales a muchos también. Más que Edu. No, más que uno. A ver, más que nadie. Pero es que tengo amigos que trabajan en todo, entonces al final siempre acabas leyendo cosas o sea, de que todo. te pasan la Muy clave, bien, muy amigo. bien. Te pasan la clave. No, porque quedas fatal, en plan de, ¿no te has leído mi columna de tal? Y es como, entonces tienes que leerlas todas, más o menos. Ignacio Escolar, Eduardo Suárez, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Gracias. está genial. Pues hasta el próximo episodio. En Y todo lo que pasará, aquí seguiremos. Eva Baroja, muchísimas Adivinando el gracias. futuro. Y gracias a Moeve. Todo lo que pasará es un podcast producido por Fibeta Lambda con la colaboración de Moeve. Presentado por Antonio Castelo y Eva Baroja. A la producción ejecutiva Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Dirección de contenidos y guión Eva Baroja y Cristina García. Dirigido por Carles Cuevas y directora de producción Lola Aguayo. Agradecimientos especiales a Luis Baroja por sus cuadros.